espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con las contribuciones a la ciencia de la lógica que lleva a cabo el seminario de estudios hegelianos de UAM Iztapalapa. En este momento les voy a presentar a Luis Martínez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana del Posgrado de Humanidades, con línea en filosofía moral y política. Actualmente es profesor de estudios medio superior y en esta ocasión él nos trae el tema de las modalidades reales, tomando en cuenta que este es un diálogo que continúa de la exposición anterior de Iván Arana, quien nos expuso las modalidades formales. Y posteriormente vamos a tener otro video respecto a este tema, pero ya será en su momento. Bien, sin más por el momento, los dejo con Luis. Y ya saben que si tienen alguna duda o comentario lo pueden poner en los comentarios. Bien, pues inicio. El tema son las modalidades. La presente exposición versará sobre el tema de las modalidades en la ciencia de la lógica. En dicha obra, las modalidades forman parte del proceso de autoconstitución de lo que Hegel denomina realidad efectiva. Esta, en tanto constituye el último apartado de la doctrina de la esencia, pretende ser la completa unidad entre el ser y la esencia, esto es, la unidad de ambas doctrinas. De ahí que la realidad efectiva no sea más que la unidad de lo externo y lo interno. Su esencia interna no consiste más que en exteriorizarse como existencia, y su existencia externa no consiste más que en interiorizarse como esencia, y en su actuar. La actividad de lo realmente efectivo no es más que la manifestación de sí mismo. No tiene otro objetivo que manifestarse y no es más que en esta manifestación. En tanto lo interno y lo externo coinciden en ella y no hay nada fuera de tal unidad, la realidad efectiva es lo absoluto. Lo absoluto es así pura autodeterminación, y en la determinación de sí mismo, el absoluto constituye su propia modalidad. Si bien la realidad efectiva es ya lo absoluto, se trata por lo pronto de una unidad inmediata de interno y externo, por la que aún se tiene que mostrar el despliegue de estos momentos hasta que su unidad reflexionada aparezca como algo necesario. Y esto se logra justamente a través de la modalidad. En otras palabras, esta tiene que mostrar la completa unidad entre el ser y la esencia. Tiene que revelar aislamiento relativo como necesidad. Hegel habla, no obstante, de necesidad en más de un sentido, y lo hace justo al determinar la realidad efectiva, cuyas determinaciones en este momento son precisamente la contingencia, la necesidad real y la necesidad absoluta, cuya dialéctica se juega entre los términos de lo efectivo, lo posible y lo necesario. Determinaciones que la tradición filosófica ha considerado como modalidades lógicas. Sin embargo, cabe señalar que la lógica no se trata de mostrar la necesidad de las cosas, sino de mostrar que en su autodespliegue la realidad efectiva pasa por momentos, como la posibilidad y la realidad, tanto formales como reales, hasta hacerse ella misma necesidad. De ahí que Hegel diga al final del recorrido de la realidad efectiva que ésta, como necesidad absoluta, cito, no es tanto lo necesario, y menos aún un ser necesario, cuanto necesidad. Fin de la cita. Enseguida nos concentraremos pues en el modo en el que Hegel desarrolla cada uno de los momentos que le llevarán a aquel resultado, empezando por el momento formal, pasando por el real, hasta llegar al absoluto. De modo que, en último término, lo realmente efectivo se mostrará como realidad efectiva absoluta, o como el autodespliegue del absoluto, como necesidad sin más, donde cada momento se divide en partes, en ciertas determinaciones modales. El primer apartado de la realidad efectiva se refiere a lo formal, y este lleva por título contingencia, realidad efectiva formal, posibilidad formal, necesidad formal. Comencemos, pues, por la realidad efectiva formal. En un primer momento, la realidad efectiva, en tanto aún no ha sido reflexionada, no ha ido de sí a sí, es inmediata y por tal motivo es solo formal. Se presenta únicamente como un momento y no como un despliegue completo de sí misma.
Como inmediata, la realidad efectiva es, en general, una existencia. Pero esta no es un puro ser inmediato, sino que al ser un externo unido a lo interno, contiene la posibilidad. Esto es, además de ser una existencia, o lo externo, es una reflexión dentro de sí, o lo interno, de modo que encierra en sí la posibilidad. Lo que es efectivo es posible. La realidad efectiva se desarrolla entonces como posibilidad. Así, la segunda determinación lógica que hay que investigar es justo la de posibilidad formal. La posibilidad, en tanto constituye la formal realidad efectiva reflexionada dentro de sí, es igualmente algo solo formal. Por otra parte, en cuanto que es, la posibilidad es una pura identidad, pero en tanto dicha identidad es solo un momento del despliegue de la realidad efectiva, únicamente es o existe en relación a la realidad efectiva misma. No existe como algo subsistente de suyo, sino solo como algo subsumido, como la mera negación de la efectividad. De modo que la posibilidad contiene un momento positivo y uno negativo. Uno positivo en cuanto la posibilidad es una reflexión dentro de sí, pero en tanto esta reflexión es de otro, de la realidad efectiva, la posibilidad depende de esta última para ser, lo cual constituye un momento negativo. La posibilidad es positiva porque constituye una identidad, pero a la vez es negativa porque constituye tan solo un momento de algo otro. Atendiendo por lo pronto a su momento positivo, la posibilidad es algo completamente indeterminado, sin relación alguna, y por consiguiente es pura identidad. De modo que todo lo idéntico a sí mismo es posible, o lo mismo, todo aquello que no se contradiga es posible. El ámbito de la posibilidad contiene, pues, una multiplicidad infinita de posibilidades. No obstante, cada una de las posibilidades no está determinada en sí misma más que por su otro, y es este el que le otorga su verdadera identidad. De modo que toda posibilidad contiene al otro en su definición esencial. De tal suerte que lo posible es algo contrapuesto en sí mismo, es decir, es algo contradictorio. Pero si lo posible es contradictorio, entonces no es posible, porque lo posible ha sido definido como aquello que no se contradice. En consecuencia, lo posible es a la vez imposible. En este sentido, de acuerdo con Hegel, en la lógica, decir que algo es posible es algo carente de importancia. La mera posibilidad forma el principio de identidad o el principio de no contradicción. Decir, por ejemplo, que A es posible equivale a decir que A es igual a A, o que no es posible que A es igual a no A. En el momento en el que se considera lo posible como algo puramente idéntico y no se pone en consideración su contenido, este se presenta también como algo puramente idéntico o simple. Pero en el momento en el que se niega o se piensan las determinaciones de lo posible, entonces su contenido se muestra como algo contrapuesto en sí mismo y, como se ha dicho, como algo imposible. De modo que si no se atiende a sus determinaciones, el contenido de lo posible seguirá presentándose como una pura identidad, como un posible. Pero como se acaba de mostrar, el enunciar que algo es posible no conduce a nada, es simplemente afirmar que algo es igual a sí mismo, con lo cual nada se ha avanzado en la determinación de ese algo. Sin embargo, lo posible, al ser una verdadera identidad, no es una mera identidad abstracta, sino algo idéntico en sí mismo, algo concreto. En ese sentido, es ya un momento de suyo, por lo que es asumido como lo que es, como limitación, o, en palabras de Hegel, un deber ser, como algo no desarrollado, como algo que tampoco puede desarrollarse o de lo contrario dejaría de ser. Lo posible no puede ser más que algo posible. Si en este deber ser de la posibilidad, es decir, sin asumirla como un límite, ella se colocaría ya como el despliegue completo del proceso, como una interioridad esencial que se mostraría como un todo de lo que hay. Pero tal como se ha visto, lo interno solamente es por lo externo y viceversa, o dicho de otro modo, la esencia solo es por la existencia y viceversa. De tal suerte que la posibilidad solamente puede ser como momento, como algo limitado, sin ser el completo despliegue de la unidad entre la esencia interna y la existencia externa. La posibilidad es,
en tanto momento, algo subsistente de suyo, es reflexión de sí, pero es al mismo tiempo, igualmente, en tanto momento, algo no subsistente de suyo, es reflexión de sí en un otro. La posibilidad termina siendo, con ello, algo contradictorio en sí mismo y, como tal, algo imposible. La posibilidad es también imposibilidad. En otras palabras, la posibilidad formal, en cuanto a identidad, tiene un contenido que es igualmente idéntico a sí, y por tanto contiene también la diferencia. De otra manera, no podría ser el identidad. De modo que este contenido podría ser el mismo o su diferencia. Dada su identidad, resulta indiferente, sea uno u otro. Al poder ser uno u otro, el contenido es solamente un posible, lo cual va a ser de inmediato igualmente posible el contenido contrapuesto. Toda posibilidad implica su contrapuesta. A es posible de la misma manera que no A es posible, ya que ambas son idénticas a sí mismas. A es igual a A y no A es igual a no A. Ambas determinaciones de contenido o proposiciones pueden estar no obstante como algo independiente entre sí, ya que el hecho de afirmar a una no implica a la otra. Puesto que ambas determinaciones son idénticas a sí mismas, no se requieren entre sí, son algo subsistente de suyo. Sin embargo, para afirmar la posibilidad de una de ellas, se requiere compararla con la otra, con su contraria. Solo se puede decir que una determinación es posible por la contraria. Su contraria también es posible por la otra. Al decir la una, se dice la otra, aunque sea como negación. Pero nada nos dice qué deba ser la una, y tampoco tenemos que afirmar una en lugar de otra. No hay ahí necesidad alguna. Es la relación misma la que determina las dos cosas como posibles en un mismo respecto. De esta manera, en el movimiento lógico, un posible contiene al otro y el otro al uno, por lo que su relación, la posibilidad, es algo en sí mismo contradictorio. Pero se trata de una contradicción que queda subsumida, pues el resultado de una reflexión sobre sí que se subsume a sí misma y que se torna en algo inmediato, esto es, se convierte en una realidad efectiva, se puede pensar. Es la realidad efectiva que reflexionando sobre sí se torna posibilidad y que al reflexionar nuevamente sobre sí, en tanto posible, retorna a realidad efectiva. Empero, esta realidad efectiva no es efectividad inmediata o irreflexiva, de la que se partió, sino que se trata de la realidad efectiva reflexionada, es decir, ella misma reflejada o reflexionada como posibilidad, y por lo tanto formando una unidad con la misma. De ahí que lo realmente efectivo sea posible. De manera que si la realidad efectiva formal forma una identidad, aunque inmediata con la posibilidad, y esta es meramente posibilidad, entonces lo efectivo es también, en virtud de dicha identidad, meramente posible. Si un momento, en este caso la posibilidad, se declara como posible, entonces el otro momento, lo efectivo, no puede declararse más que igualmente posible. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad no es más que un momento de la realidad efectiva, en cuanto no es más que la reflexión de esta sobre sí, no puede reclamar otro estatus que el de la mera posibilidad. Como momento, no puede ser ella misma más que posibilidad. Por otra parte, en cuanto la realidad efectiva se identifica con la posibilidad y en tanto ésta solo es momento, entonces aquella, la realidad efectiva, es tan solo un momento, de sí misma ciertamente, pero al fin momento, por lo que ella misma es solamente posible. De tal suerte que, así como se puede decir que la realidad efectiva es posibilidad, todo lo efectivo es posible, de igual modo se puede decir con base en esta identidad que la posibilidad es realidad efectiva. Lo posible es realmente efectivo. Cito a Hegel. Con ello se expresa, con más precisión, hasta qué punto sea la realidad efectiva posibilidad. Fin de la cita. En tanto la realidad efectiva formal es un ser o una existencia en general, entonces la posibilidad cuenta igualmente como un ser o una existencia. Además, como se ha dicho, lo posible y lo efectivo forman una unidad, aconteciéndole al uno lo que le acontece al otro.
Y esta unidad entre realidad efectiva y posibilidad es lo que se denomina contingencia. En efecto, la contingencia es exactamente esta unidad, pues lo contingente es algo que, al mismo tiempo que es efectivo, es solo un posible entre otros, o es un posible que es efectivo entre muchos otros que son posibles. Lo contingente es lo efectivo en tanto que un posible, o es lo posible en tanto que un efectivo. En este sentido, lo contingente se muestra de dos maneras. Por una parte, lo contingente, como lo efectivo que es un posible, carece de fundamento. Es solamente una posibilidad entre otras. Nada justifica que sea efectivo, es efectivo y no otro. De igual modo, lo contingente, como lo posible que es un efectivo, carece igualmente de fundamento. Es algo que pudo no haber sido. Nada justifica que sea ese efectivo y que más bien no sea nada. Por otra parte, lo contingente como un efectivo que es posible, tiene un fundamento, pues se trata ya de una existencia. El que haya sido posible justifica que sea efectivo. De tal manera, lo contingente, como un posible que es efectivo, tiene un fundamento. Se trata de ese posible y no de otro. El que sea posible justifica que sea efectivo. Lo contingente, pues, en virtud de ser tal, tiene y no tiene fundamento. La contingencia es una plena contradicción lógica. La contingencia es el vaivén de la realidad efectiva a la posibilidad y de la posibilidad a la realidad efectiva. Y en tanto ambos son momentos de aquella, ellas mismas contienen dentro de sí la contingencia. La realidad efectiva y la posibilidad son, pues, contingentes. En tanto forman una identidad, tanto en su unidad como en su contraposición, cada determinación lleva a su otra. En su unidad con la posibilidad, la realidad efectiva es mera existencia carente de fundamento. Pudo ser otra, por lo que es posible. En contraposición a la posibilidad, la realidad efectiva es reflexionada en sí, por lo que es posible. Por otro lado, en su unidad con la realidad efectiva, la posibilidad es una existencia, una cierta posibilidad y no otra, por lo que es algo efectivo. En contraposición a la realidad efectiva, la posibilidad es algo no reflexionado, una inmediatez, algo paralizado, por lo que es algo efectivo. Dentro de la lógica, este ir y venir de lo efectivo a lo posible y de lo posible a lo efectivo es justamente la contingencia. Esta es la unidad y la oposición entre lo efectivo y lo posible, pero en tanto ambos momentos se requieren entre sí para definirse a sí mismos, forman una verdadera identidad, lo cual no es más que la necesidad formal. Efectivamente, la necesidad no es otra cosa que la necesidad de la unidad entre lo posible y lo efectivo. Se trata de una unidad necesaria, puesto que al tratar de pensar estas determinaciones por separado, como algo subsistente de suyo, se cae en la contradicción de que una conduce de inmediato necesariamente a la otra. La necesidad formal es, pues, la unidad de lo efectivo y lo posible. Considerado solo como realmente efectivo, lo necesario carece de fundamento, aparece como algo simplemente dado, como algo inmediato. Sin embargo, en tanto que para hacer algo realmente efectivo tuvo que haber sido posible, pues toda realidad efectiva es reflexión sobre sí, o sea, posibilidad y no meramente existencia inmediata, lo necesario tiene un fundamento. En este sentido, la posibilidad es un momento que le da fundamento a lo necesario. Y en cuanto a estos momentos, lo posible y lo efectivo forman una unidad, lo necesario es a la vez lo efectivo del fundamento y lo posible de lo fundamentado. De este modo, es que el fundamento y lo fundamentado forman una unidad. Esta unidad entre el fundamento y lo fundamentado la había ya mostrado en cierta medida la contingencia. Recordemos que lo contingente, precisamente por ser contingente, tenía y no tenía fundamento, por lo que, si bien se trata de una unidad, sus momentos, lo efectivo y lo posible, todavía aparecen como algo separado. Únicamente en el momento en el que se concibe que el uno solamente es por el otro y que el otro solamente es por el uno, entonces se está ya no en la contingencia, sino en la necesidad.
Lo contingente se torna inmediatamente en algo necesario por dos razones. En primer lugar, porque lo efectivo no es pura inmediatez, sino que solamente es por su otro, por lo posible, con lo que su inmediatez es llevada al fundamento y en cuanto momento del mismo es llevado a lo fundamentado. En segundo lugar, porque la posibilidad, al ser momento del efectivo, es inmediatez no reflexionada, por lo que ella misma es una existencia, un efectivo. La posibilidad es llevada así a su unidad con lo efectivo, al fundamento. La necesidad expresa, pues, la indisociable unidad entre la efectividad y la posibilidad. En tanto unidad de lo posible y lo efectivo, lo necesario es o existe, y este ser o existencia es lo necesario. Hegel lo dice así: lo necesario es, y este ente es el mismo, lo necesario. Bien, por otro lado, en tanto la unidad de lo efectivo y lo posible, lo necesario en sí es reflexión, y esta reflexión sobre sí o posibilidad es lo necesario, es que ahora la diferencia del ser y la existencia aparece, de tal suerte que lo efectivo no es lo necesario, sino que solo lo es en su reflexión, esto es, en su posibilidad. Y en cuanto a la mediación de lo efectivo no es más que su posibilidad, entonces esta última es en sí misma lo inmediato, lo efectivo. Al interior del movimiento lógico, lo necesario es pues la unidad de lo efectivo y lo posible, unidad que mostrándose como estos momentos se muestra al mismo tiempo como algo que se diferencia de sí mismo. De este modo, la realidad efectiva en la diferencia de sí misma, como ser y reflexión dentro de sí, es unidad de esos momentos, es idéntica a sí. En tanto unidad de ser y ser en sí, de existencia y posibilidad, la realidad efectiva es necesidad. Pero si la unidad entre efectividad y posibilidad da como resultado necesidad, ésta posee sin embargo un carácter formal. Efectivamente, en cuanto en este momento lo efectivo y lo posible son formales, ya que no son algo subsistente de suyo, puesto que se requieren el uno al otro, su unidad da como resultado una unidad también formal. Su resultado, la necesidad, no escapa al formalismo de este momento. Esta necesidad formal es una pura forma, una unidad indiferenciada. Sus momentos, lo efectivo y lo posible, se han unificado hasta hacerse indiferenciados, por lo que dicha necesidad es indiferente frente a la afectividad y la posibilidad, que constituyen sus diferencias. Pero al ser simple unidad inmediata, esta necesidad formal es un algo inmediato, es realidad efectiva. Y esta realidad efectiva o necesidad formal en su inmediatez, que como ya se ha dicho es indiferente a sus momentos, cuenta por este mismo motivo con un contenido, que no es otro que ser identidad indiferente. Y este contenido de la necesidad, al ser identidad, contiene su otro, la forma. Todo contenido es contenido de una forma, la cual se muestra igualmente como identidad, pero identidad indiferente también frente a sus momentos. Esta realidad efectiva o necesidad formal inmediata, que tiene un contenido indiferente, que contiene a su vez una forma indiferente, es realidad efectiva real. Se trata de una realidad efectiva que al ser una unidad de forma y contenido indiferente, es pura identidad indiferenciada, en cuanto tal diferente de toda otra, identidad que incluye la diferencia, por lo que su definición esencial implica una multiplicidad diferente de las determinaciones que le constituyen, y por tanto también una multiplicidad de determinaciones diversas de las que se diferencia. En el desarrollo lógico se trata de una realidad efectiva que, al introducir la multiplicidad para su determinación, tiene la cualidad de ser real. La forma de esta realidad efectiva real, en tanto no es más que por su contenido, se presenta ella misma entonces, cito a Hegel, como determinaciones meramente diversas y es contenido multiformemente variado en general. De este modo, debido a su forma, la real realidad efectiva es por lo pronto la cosa de muchas propiedades, el mundo existente. Fin de la cita. Mientras que su contenido pasa de representar aquella multiplicidad de determinaciones constitutivas a representar su simple unidad o identidad.
Esta efectividad real es, pues, unidad de forma y contenido, esto es, unidad de la unidad y la multiplicidad. De tal suerte que su forma, esto es, su exterioridad, es su contenido, es decir, su interioridad. Hegel lo dice así: su exterioridad es un comportamiento y relación interior, solo para consigo mismo. Hasta ahí Hegel. Y la realidad efectiva no es sino este acto de exteriorizarse, que no es sino un interiorizarse y viceversa. Así, lo realmente efectivo puede operar, y su efectividad muestra algo mediante su actividad productiva. Pero ese algo no es sino ella misma mostrándose, ya que el actuar de la realidad efectiva no es más que manifestación de sí misma. En cuanto puede actuar y este actuar no es más que su manifestación de sí, esta realidad efectiva es entonces algo subsistente de suyo, pero tiene, sin embargo, su posibilidad en otro. O de lo contrario, no sería posible. Algo es posible solo porque algo también es posible. Además, si la realidad efectiva no fuera posible, no contendría la reflexión dentro de sí, y se reduciría a una mera existencia inmediata. Así, a pesar de que la realidad efectiva puede actuar, esto es, tiene la posibilidad en ella misma, la tiene solamente como momento, en potencia, por lo que termina por diferenciarse de dicha posibilidad. Pero el hecho de su diferenciación no quita que la efectividad y la posibilidad se hallen mutuamente determinadas, y al ser esta una posibilidad de una efectividad real, se trata también de una posibilidad igualmente real, y ya no formal. En esta posibilidad real, no se trata ahora más de la forma, en cuanto momento formal, sino del contenido en su sentido originario. Esto es, se trata de las determinaciones, circunstancias y condiciones de una cosa, o SAGE. Cito a Hegel. En la medida en que se compromete uno con las determinaciones, circunstancias y condiciones de una cosa, para conocer a partir de ello su posibilidad, se deja de estar entonces, cabe la posibilidad formal, tomando en cambio en consideración su posibilidad real. Fin de la cita. De modo que es este contenido el que precisamente hace posible una cosa. En este sentido, al atender al contenido de una cosa, la posibilidad real de la misma ha de ser considerada en sí como una existencia inmediata. La posibilidad real de un algo tiene que ver con la multiplicidad de circunstancias existentes que se refieren a ese algo. Esta multiplicidad, al ser condición de una cosa, es posibilidad, pero al tratarse de una posibilidad real que atiende al contenido, es a la vez efectividad. Pero, como se ha visto, en tanto la forma no es sino por el contenido, entonces ella misma es una multiplicidad. Y en tanto el contenido no es más que por la forma, entonces él mismo es identidad. En este momento real, la posibilidad se torna forma y la efectividad se torna contenido. De modo que, al tratarse de una unidad de lo posible y lo efectivo, en un primer momento, esta posibilidad real se presenta como contenido que es indiferente a la forma. Sin embargo, en un segundo momento, la posibilidad real se presenta como forma, por lo que aquella unidad entre lo posible y lo efectivo se muestra como la forma enfrentada al contenido. En este enfrentamiento e indiferencia que hay entre sí, la forma y el contenido mostrar la necesidad de unir se trata de una posibilidad real. Esta posibilidad real es, pues, ya una unidad de forma y contenido, aunque todavía inmediata y abstracta. De una unidad formal de la forma y el contenido, del efectivo y lo posible, no hay una identificación plena entre ambos en el terreno real. La realidad efectiva no es con esto su propia posibilidad y, en consecuencia, la posibilidad no es su propia realidad efectiva, sino que ella misma, la efectividad, se convierte en posibilidad de otra realidad, se convierte en mera posibilidad, aunque real. La posibilidad real es así una efectividad que, en tanto un todo de condiciones, se halla en un primer momento dispersa y que además se halla destinada a fungir como la posibilidad de otra efectividad. Pero en tanto identidad primera, la posibilidad se encuentra determinada a volver así, lo cual se convierte en un deber. La posibilidad real en tanto momento tiene la disposición de fungir como posibilidad de un otro, y no de sí.
pues en tal caso sería la totalidad en sí misma. Efectivamente, si en un principio la posibilidad real como contenido era algo idéntico así, en su inmediatez como realidad efectiva, se presenta ahora como diversidad, y al ser algo distinto de sí, no es sino posibilidad de otra cosa, y no de sí. Pero justo en tanto posibilidad, aunque de otro, regresa a sí misma, vuelve a ser posibilidad. Es en este sentido el regreso a su identidad. La posibilidad real es algo idéntico y diverso, algo que siendo es contradictorio, algo que vuelve a su identidad. Lo realmente posible en un primer momento no se contradice, ya que es algo formalmente idéntico. E incluso, aunque atendiendo a sus circunstancias concretas, en tanto se trata de una identidad, la posibilidad real no ha de contradecirse. Empero, en un segundo momento, lo realmente efectivo, tanto contiene una multiplicidad de determinaciones y se halla en relación con otra posibilidad real, igualmente múltiple en determinaciones que le hace tal, entonces su diversidad de determinaciones se convierte en contraposición. Su definición como posibilidad real depende de un otro posible, y esta contraposición se convierte a su vez en contradicción, pues su definición esencial comprende simultáneamente determinaciones contrapuestas. La posibilidad real resulta ser algo contradictorio, una totalidad contradictoria. La posibilidad real es el todo de condiciones contrapuestas que constituye el contenido completo de una cosa, y en tanto una cosa efectiva no es más que este contenido, entonces su efectividad coincide con su posibilidad. De modo que en el momento en el que la realidad de una cosa se hace plenamente presente, cuando se reúnen todas las condiciones que la hacen ser, dicha cosa pasa a la realidad efectiva. Cito a Hegel. Cuando todas las condiciones de una cosa están completamente presentes, entra entonces dentro de la realidad efectiva. La completud de condiciones es la totalidad como estando en el contenido. La cosa misma es este contenido, determinado y destinado a ser tanto algo realmente efectivo como algo posible. Lo realmente efectivo es así su propia posibilidad, o dicho de otro modo, la cosa es sus propias condiciones de existencia. De tal suerte que si lo efectivo y lo posible se conjuntan, en un momento, lo realmente posible que viene siendo tratado es a la vez efectividad y posibilidad. De este modo, la posibilidad real contiene estos momentos de lo posible y lo efectivo, pero los contiene no como algo separado, sino como una unidad en la que el uno solo es por el otro, y viceversa. Así, la posibilidad ya no pasa a un otro, sino que es en su movimiento, donde coincide consigo misma, la posibilidad era la reflexión de sí de lo realmente efectivo. Como reflexión aparecía como algo separado, pero en tanto se asume como su propia reflexión, la posibilidad deja de ser cualquier posibilidad formal y se convierte en la posibilidad de una realidad efectiva en particular. Se torna posibilidad real. Posibilidad real es la reflexión de sí de un efectivo en concreto y no de una general. No se trata de cualquier posibilidad, sino de una cierta posibilidad de un cierto efectivo, por lo que no pudiendo ser de otra manera, ella misma se identifica con lo efectivo. La posibilidad es ella misma efectividad real. Cuando se asume que la posibilidad de la realidad efectiva es el todo de condiciones que la hacen ser, esta efectividad se convierte en su propia posibilidad. E inversamente, cuando se asume que la posibilidad no es más que la posibilidad de una determinada realidad efectiva, dicha posibilidad no es más que esa misma realidad efectiva. Con esto se desvanece la idea de que la posibilidad es algo diferente de la efectividad, y al contrario, toda posibilidad es la posibilidad de una cierta efectividad, y toda efectividad es la efectividad de una cierta posibilidad. En el momento que se niega la posibilidad real de una cosa como algo independiente de su efectividad real, entonces la cosa no es solo realmente posible, sino realmente necesaria. La plena unidad, posibilidad real y efectividad real tienen así como resultado la necesidad real. Esta necesidad real puede ser vista como la negación de la pura posibilidad real, pues negar que las condiciones constitutivas de una cosa sean independientes de la cosa constituida
nos conduce a pensar su necesidad real. En efecto, una cosa no es sino por sus condiciones de posibilidad, por lo que en el momento en que dichas condiciones se presentan, la cosa es realmente necesaria. Por ello, la necesidad real también puede ser entendida como el coincidir consigo mismo de la posibilidad real, su identidad consigo, y una unidad indisoluble entre condiciones constitutivas y la cosa constituida. Si se compara el momento formal con el momento real, se puede decir que la posibilidad formal, por ser meramente posible, hace igualmente posible a su otro, mientras que la posibilidad real solo hace realmente posible una determinada realidad efectiva, por lo que al presentarse su posibilidad real, ese efectivo es realmente necesario, de modo que lo realmente posible es realmente necesario, y lo que es realmente necesario no puede ser de otra manera. Así que, bajo ciertas condiciones, cierta posibilidad real, no puede seguirse otra cosa, otra efectividad real. De ahí que posibilidad real y necesidad real solo se diferencien en apariencia. Cito a Hegel. Realmente posible es aquello que no puede ser de otra manera. Bajo estas condiciones y circunstancias no puede seguirse otra cosa. Por consiguiente, posibilidad real y necesidad están diferenciadas solo aparentemente. Fin de la cita. La posibilidad real, en tanto conjunto de condiciones constitutivas, funge precisamente como condición de algo, la cosa. En consecuencia, es condición de un otro. Sin embargo, como se ha visto, este otro, la cosa, no es más que sus propias condiciones constitutivas, por lo que la cosa efectiva y sus condiciones de posibilidad forman una unidad, y esta unidad entre efectividad y posibilidad viene a ser necesidad real. Cuando todas las condiciones constitutivas de una cosa se presentan, dicha cosa existe necesariamente, pues este es el conjunto mismo de esas condiciones. Y cuando una cosa se presenta, es porque todas sus condiciones se hallan necesariamente en la existencia, pues estas no son más que la propia cosa que constituyen. Cabe reiterar que desde la lógica, la necesidad no es algo que se le atribuye a las cosas, es algo que se descubre, algo que se hace explícito al pensar la posibilidad real de una cosa. Cito nuevamente a Hegel. La necesidad real es una identidad que en vez de ser algo que venga primeramente a ser, que le venga primero al ser, está ya presupuesta y situada de fundamento. Fin de la cita. La necesidad real es la unidad de la cosa con el conjunto de condiciones que la hacen ser tal, por la que en dicha necesidad la cosa no es más que este mismo conjunto de condiciones, el cual, a constituir una identidad con la cosa, pasa por encima o subsume la diferencia en la que se presentaba como posibilidad real, a saber, diferencia entre cosa y condiciones. No obstante, esta necesidad real, en tanto parte su desarrollo de la posibilidad real o de las condiciones constitutivas, como algo dado, tiene un carácter relativo, pues se basa en una presuposición, justo en las condiciones dadas o infundadas. Y en tanto las condiciones de posibilidad en las que se funda la necesidad carecen ellas mismas de fundamento, aparecen como algo contingente. Al basarse en la contingencia, esta necesidad real es pues relativa. Depende precisamente de que se den las condiciones. Haciendo nuevamente una comparación entre el momento formal y el momento real en este respecto, se puede decir que a diferencia de la realidad efectiva formal en la que un algo podía ser cualquier cosa, en la realidad efectiva real un algo es ya un cierto algo, y en tanto cosa determinada es algo diverso y también algo distinto de sí. Al ser algo diferente de sí mismo, lo realmente efectivo real es una cosa que depende de un otro para ser, un conjunto de condiciones, o sea, de su propia posibilidad real. Y en tanto un algo efectivo, como se ha mostrado, no es más que por sus condiciones de posibilidad, hay entonces una unidad entre efectividad real, cosa, y posibilidad real, condiciones. Esta unidad, por tanto, conforma ya la totalidad de cosa y condiciones, pero se trata de una totalidad que al depender de la realización de unas ciertas condiciones es algo relativo. Si las condiciones todavía no se presentan, es contingente que se presenten. Y si las condiciones ya están presentes, es contingente que se hayan presentado. La necesidad real se basaría así en el presupuesto
que hemos mencionado, la existencia fortuita de estas condiciones y no de otras. La necesidad real es relativa por ser aún unidad de condiciones de una cierta cosa realmente efectiva, es ella misma realidad efectiva. Pero por otro lado, estas condiciones de posibilidad entre otras. De ahí que esta posibilidad real de la cosa se muestre como algo contingente. No obstante, a pesar de conformar una unidad de posibilidad y efectividad, el movimiento reflexivo en el que la necesidad atraviesa a tales determinaciones es distinto a ellas y las pone como separadas, las cosas por un lado y sus condiciones por el otro. No hay aún una reflexión común a ambas, por lo que tanto lo efectivo como lo posible constituyen un presupuesto. Si bien la unidad de la efectividad y la posibilidad muestran la necesidad, todavía no se puede explicar con esto por qué tales momentos son ellos mismos y no otros, por qué son ese efectivo y ese posible en específico. De este modo, ambos momentos siguen apareciendo como contingentes. Aún adoptando el punto de vista de la necesidad real, no se puede dar cuenta de la relativa separación entre la efectividad y la posibilidad, esto es de su carácter contingente. En este respecto, aún no se puede dar cuenta de la contingencia como contingencia. Esta no se puede explicar a sí misma. No se puede explicar la contingencia de lo contingente, o lo que es lo mismo, la necesidad misma de la contingencia. Lo contingente no se puede explicar partiendo de lo contingente. En tanto esta necesidad todavía tiene esta parte de contingencia, no es aún necesidad absoluta, sino relativa. Remitiéndonos al movimiento lógico, anteriormente se observó que la necesidad formal carece de determinación efectiva y por lo tanto de contenido, pues en ella se eleva a necesario aquello que se presenta de inmediato sin mediación reflexiva, sin desplegar las determinaciones que lo hacen ser como tal. Bastaba con su existencia inmediata y el haber sido posible para declarar su necesidad. La necesidad real tiene, por el contrario, una determinación que la hace ser lo que es, su conjunto de condiciones constitutivas, esto es, contiene a la contingencia dentro de sí, la efectividad concreta. De ahí que dicha necesidad no sea algo que esté en la inmediatez, sino que sea un resultado de pensar su posibilidad real. No es la simple ausencia de contradicción, el que sea pensable, lo que la hace posible, sino que aquello que lo hace realmente posible son sus condiciones constitutivas, sus determinaciones efectivas. Y es justo esta determinación de la posibilidad real la que la convierte en necesidad real, la cual adopta por ello aquella misma determinación de posibilidad. Si bien esta determinidad de la necesidad real es posibilidad, condiciones de posibilidad, se trata de una posibilidad real, unidad de lo posible y lo efectivo, por lo que ella misma es posibilidad real y es ya una efectividad, y no algo meramente formal. Así, al tener a la efectividad como determinación, la necesidad real es realmente efectiva. Esta necesidad realmente efectiva en cuanto a unidad de posibilidad y efectividad ya no tiene como condición simplemente a la primera, a la posibilidad, a la reflexión dentro de sí, como anteriores, sino que tiene como base justo la unidad de lo posible y lo efectivo, es decir, a la necesidad misma. En resumidas cuentas, la necesidad realmente efectiva tiene la propia necesidad como reflexión de sí, como su ser en sí, por lo que aquella necesidad se trata ahora de una realidad efectiva absoluta, una realidad que al coincidir consigo misma no puede ser de otro modo. En esta medida, la realidad efectiva absoluta es algo necesario, pero en tanto lo necesario no es más que la unidad entre la efectividad y la posibilidad, entonces conserva la contingencia, pues esta no es la unidad relativa de estos dos momentos. Así, al tratarse de la unidad entre lo efectivo y lo posible, o mejor dicho, entre lo necesario y lo contingente, la realidad efectiva absoluta es tanto necesidad como contingencia. En cuanto necesaria, no puede ser de otra manera. En cuanto contingente, puede ser de otra manera, por lo que es un posible entre otros, una mera posibilidad. No obstante, se trata de una posibilidad tal que, por poder ser determinada igual que como efectividad, es indiferente a sí misma. Se trata de la posibilidad absoluta, es decir, de una posibilidad vacía y por ello totalmente contingente.
De este modo, la realidad efectiva absoluta o necesidad realmente efectiva contiene esta completa contingencia dentro de sí. Sin embargo, no solamente la contiene, sino que esta contingencia no brota más que de la propia necesidad realmente efectiva. Es desde la necesidad real que se forma o aparece lo contingente. La contingencia surge del propio devenir de lo realmente necesario, de la unidad de lo posible y lo efectivo. De manera que lo contingente, que en un primer momento aparecía como algo presupuesto, es propiamente algo opuesto o derivado de la propia necesidad real, o sea, presuposición que ella tenía en su propio poner, puesto que la contingencia no es otra cosa que la unidad relativa de lo efectivo y lo posible, entonces la necesidad realmente efectiva contiene en su propio seno lo contingente, pues dicha necesidad surge igualmente de la unidad entre lo posible y lo efectivo. En efecto, la necesidad real no es otra cosa que la unidad de la posibilidad y la efectividad, donde al volcarse inmediatamente la una en la otra, al quedar subsumida en su otra, cada una contiene consigo el coincidir con esta otra. La necesidad real es ciertamente inmediatez, efectividad, pero se trata de una inmediatez reflexionada, posibilidad, que por tanto regresa así coincidiendo consigo mismo. De tal suerte que en el acto de mostrar sus momentos, lo posible y lo efectivo, la necesidad real, se escinde en ellos, se niega a sí misma, con lo que dicha necesidad queda subsumida, o al mismo tiempo que se subsume, la necesidad real muestra a lo posible y a lo efectivo, es decir, a lo inmediato, como algo emanado de ella. Si bien en un primer momento los muestra como presupuestos de su propio desarrollo, en realidad no son sino opuestos por la necesidad misma. Esta necesidad real, que es el desarrollo de la realidad efectiva, es un resultado, o como dice Hegel, un coincidir consigo, algo que resulta de la negación de su efectividad y su posibilidad. De ahí que esta necesidad real solo es por el despliegue de sus momentos, donde el uno resulta del otro. Ella misma únicamente es por la reflexión de sí, esto es por la negación de ella misma como algo inmediato. De tal manera que, si está determinada como un efectivo negativo, está también al mismo tiempo determinada como posibilidad, como mediado por su negación. Lo realmente necesario, pues, determinado a la vez como efectividad y posibilidad. Pero en tanto estas determinaciones que constituyen su mediación no son algo independiente entre sí, algo subsistente de suyo, es decir, si solamente son en su unidad como necesidad real, entonces esta misma necesidad real es la que constituye la mediación de aquellas determinaciones, aquello que las hace ser como tal. Además de subsumir a sus momentos como algo opuesto, la necesidad real los determina como algo opuesto por ella misma, nada más que por su propio poner, con lo que dicha necesidad termina determinándose como lo opuesto mismo, ya que ella misma no es más que estos momentos que pone. La necesidad real termina poniéndose a sí misma. Esta necesidad no solo muestra lo efectivo y lo posible como algo mediado por ella, sino que además los muestra no los que como esa acción, sino lo contingente. Entonces, esta necesidad real, a la que además se pone sobre sí misma, es la que pone la contingencia. Pero en tanto esta necesidad no ha mostrado ser la completa unidad de posibilidad y efectividad, cuya relativa unidad es lo contingente, entonces la real misma se presenta como la propia contingencia. Llegado a este punto, la necesidad real reflexionada sobre sí y al hacerlo, como ello, se muestra como la unidad de posibilidad de efectividad, como con una efectividad que pudo no haber sido o como una efectividad que pudo ser otra. Pero en tanto la efectividad y la posibilidad no son algo subsistente de suyo, en tanto solamente son por su completa unidad, en tanto en la necesidad real, entonces no son más que esta propia necesidad real. Y al este recorrido, la necesidad real puede dar cuenta de ella misma como contingencia, tornándose así en necesidad absoluta, pues no solamente contiene a lo contingente dentro de sí, sino que ella misma lo pone, de manera que al reflexionar sobre sí, la necesidad real se torna necesidad absoluta. Dicho de otro modo, al reflexionar, reflejarse sobre sí, la necesidad real se escinde en sus momentos, se repele de sí, por lo que se muestra relativa, contingente, pero al escindirse
en sus momentos no muestra más que la unilateralidad de estos mismos, la necesidad de su unidad, un retornar así como necesidad real. Pero en tanto esta unidad, la necesidad real no hace sino mostrar que es ella misma y nada más ella la que muestra su decisión, su contingencia, la muestra como algo que ella misma también pone, repelerse de sí misma, con lo que al contener su propia relatividad se torna realidad absoluta o necesidad absoluta. En tanto el carácter relativo que le restaba a aquella necesidad, la relativa independencia de sus momentos, ha sido subsumido solo como momento, entonces nada hay en dicha necesidad que le quede externo y adopta entonces este carácter absoluto que hemos mencionado. Bueno, hasta aquí la exposición. Habría que pasar a la ronda de comentarios y no sé si quiere empezar usted, doctor. Bueno, sí, yo tendría algunas preguntas, pero con el propósito de que, José Luis, puedas ahondar en la cuestión que nos has presentado. Lo primero es decirte que fue una exposición muy buena, fue una exposición muy clara. Me parece una exposición muy valiosa del discurso de las modalidades hasta llegar a la necesidad real y al umbral de la necesidad absoluta. Yo te pediría que volvieras a un punto que fue recurrente en la última parte de tu exposición, pero que es muy importante para reivindicar a Hegel, la presencia de la contingencia, ¿no? Con frecuencia se acusa a Hegel de haber sido una especie de determinismo absoluto, de haber presentado una necesidad férrea y por el contrario, como tú lo has señalado, la contingencia aparece constantemente. ¿Cómo podrías, digamos, precisar ante el auditorio la presencia de la contingencia? Sí, gracias. Podríamos responder tal vez de dos maneras. En un primer momento decir que la determinación de contingencia aparece en el momento en el que el pensamiento se está determinando como realidad efectiva. Hemos visto que la lógica consiste en la autodeterminación del pensar, entendido como la unidad entre el sujeto y el objeto. Ya no hay ahí separación, entonces es un proceso de autodeterminación del pensar en ese sentido. Y justamente cuando el pensamiento se trata de pensar como realidad efectiva, se determina con lo que la tradición en filosofía ha denominado modalidades. Entonces, para determinarse como algo que debe aparecer necesariamente, el pensamiento atraviesa por la categoría o la determinación de contingencia. Es decir, el pensamiento se puede pensar como contingente, pero como traté de mostrar en la exposición, sería solamente un momento en el que el pensamiento se puede pensar de esa manera, porque en el momento en el que se da cuenta que lo contingente no tiene subsistencia más que por lo necesario, es decir, una vez que establecemos lo necesario, podemos decir que fue lo contingente, nos damos cuenta que podría ser de manera retrospectiva, ¿no? Ver hacia atrás cómo constituye un momento en el que el pensamiento podría tomarse así, como algo meramente contingente, que sería la unidad entre lo efectivo y lo posible. Y otra manera de responder, pues sería vincularlo con la filosofía de la historia, donde me parece que está ubicado el problema que usted menciona, porque justamente cuando Hegel puede hablar de necesidad en un sentido histórico, se interpreta que hay una especie de destino, de una especie de providencia que nos tiene marcados el camino y que simplemente hay que adoptarlo, asumirlo. Y justamente cuando Hegel habla de necesidad o puede hablar de necesidad en la historia, me parece que lo hace bajo el término de necesidad relativa, es decir, aquella necesidad que muestra la contingencia por completo, porque la historia no es más que, según la visión de Hegel, la autodeterminación de la libertad. Entonces, si el espíritu se autodetermina en la historia, pues no hay un camino marcado. Es justamente en su propio movimiento donde se va dando sus propias determinaciones históricas. Ahora, cuando se habla de necesidad en ese sentido, es porque si bien cabe la posibilidad o la contingencia en la historia, no podemos pensar simplemente en abstracto, cualquier posibilidad, cualquier contingencia, porque lo efectivo, la realidad, ya contiene ciertas determinaciones que de alguna manera están marcando el propio devenir.
En ese sentido, cualquier momento histórico posterior no es otra cosa más que una negación determinada. No es una negación simplemente del presente en abstracto y quién sabe qué pueda pasar el día de mañana, sino que lo que ocurre el día de mañana es justamente una negación de las condiciones que ahora están presentes. Lo que yo sea mañana no es cualquier cosa. Yo voy a ser mañana una negación de lo que soy el día de hoy. Entonces, en ese sentido hay una cierta necesidad, pero repito, es relativa porque es una autoconstitución del espíritu en la historia. Y me parece que por esos dos lados se podría responder al problema. Quizá una segunda pregunta para ahondar un poco en todo esto, José Luis. En la conferencia anterior, Iván se refirió a la modalidad en el plano formal. Y yo le hacía una pregunta que quisiera repetir contigo para que nuestro auditorio pueda verla nuevamente, reconsiderarla nuevamente. ¿Por qué Hegel necesita, digamos, dos carriles del discurso de la modalidad? Porque las modalidades, desde el punto de vista tradicional de la filosofía, son lo posible, lo contingente y lo necesario. Bueno, hay una historia mucho más larga, pero digamos, estas tres son las básicas. Y sin embargo, Hegel introduce además lo formal, lo real y lo efectivo, y hace efectivamente un vínculo entre los dos carriles, ¿no? Hay una posibilidad formal, luego hay una posibilidad real, hay una necesidad real y hay una necesidad formal. ¿Por qué necesita Hegel esos dos carriles? ¿Por qué no hace un mero discurso de las modalidades en sentido tradicional, sino de las modalidades en relación a lo formal, lo real y lo efectivo? Me parece que este tratamiento que da Hegel es especial justamente por el fin que está persiguiendo. Y efectivamente, en la tradición se considera que las categorías modales son posibilidad, contingencia y necesidad. Aunque, como bien comenta, pues hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, Kant habla de posibilidad, existencia o realidad y necesidad. Lo mete en las categorías modales. En el caso de Hegel es llamativo porque sí recurre a estos conceptos que se conocen como modalidades, pero los títulos que aparecen en la ciencia de la lógica que son más bien contingencia, que vendría a ser necesidad formal, posteriormente necesidad real y al último necesidad absoluta. Eso ya nos indica que Hegel está persiguiendo un objetivo distinto. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en el racionalismo, al hablar de modalidades, lo que se pretendía era demostrar la existencia de Dios. A través de la prueba ontológica se pretendía demostrar una necesidad de un ser perfecto. Kant, justamente al criticar esa prueba de la existencia de Dios, pues hace una separación y las modalidades vendrían a representar algo así como el vínculo que hay entre el entendimiento y los objetos pensados. Es decir, Kant lo que busca es establecer unas categorías pertenecientes al sujeto, que son las modalidades, y cómo se pueden predicar acerca de la realidad o de los objetos. O sea, ahí hay como una especie de vínculo o separación. En el caso de Hegel, me parece que lo que está persiguiendo como objetivo es lo que comentaba hace rato, la autodeterminación del pensamiento. Y en ese momento lo que está haciendo es seguir, pues, de alguna manera, el método no preestablecido que le permite pensar desde los momentos inmediatos hasta el momento absoluto o mediado, porque no es el único momento donde Hegel utiliza esta parte, ¿no? De inmediato, lo mediado y lo absoluto. Si lo vemos históricamente, pues podría ser muy llamativo, ¿no? Porque de alguna manera estaría diciendo que la parte formal es una relación inmediata entre lo efectivo y lo posible, que pues nosotros reconsiderándolo en la historia de la filosofía podremos identificar con el racionalismo, ¿no? Donde toda prueba lógica sería una prueba también real. El segundo momento, que es el momento real, pues podríamos identificarlo tal vez con Kant, donde hay una separación reflexionada entre las determinaciones o categorías del pensamiento y aquello que se piensa. Y por último, el momento absoluto, que sería la unidad ya no inmediata, sino reflexionada,
Es decir, el momento absoluto sería la conjunción del momento formal y real. Y en ese momento absoluto lo que pretende Hegel es acabar con toda separación que pudiera haber en el desarrollo de las determinaciones, porque justamente partimos de lo formal, en tanto es como se aparece, ¿cómo se dirá?, las determinaciones al entendimiento, ¿no? El entendimiento hemos visto que es una capacidad, un momento del pensamiento en el que separa, en el que establece, fija, y justamente al fijar, pues parece que hay una plena identidad, ¿no? Ahora lo que trata de hacer Hegel es introducir la reflexión para hallar una separación y no quedarse ahí en la pura separación, sino volver a unificar, pero ahora de manera reflexionada. Entonces me parece que Hegel al hacer ese tránsito por lo formal, lo real o efectivo y lo absoluto, retomando las categorías de las modalidades, pues lo que pretende es eso, ir mostrando que cada determinación es insuficiente en sí misma y que sin necesidad de un juicio arbitrario se van superando a sí mismas, ¿no? Es decir, cuando tratamos de pensar lo posible, meramente posible, así de manera formal, pues pareciera que nos enfrentamos a una riqueza de determinaciones, que es el mundo multivariado y que es lo más rico que hay. Pero nos damos cuenta que justamente por tener esa riqueza, pues en realidad es algo indeterminado, tan indeterminado que caemos en la contradicción. No hay nada seguro, fijo o establecido. Entonces, el momento formal, pues se cae por sí mismo, lo cual nos tiene que llevar al momento real. Ahora, el momento real, cuando trata de ser pensado, pues como comentaba, el momento real consiste en la separación, separa la cosa de las condiciones y nos entrega una realidad escindida. Cuando tratamos de pensarla, pues lo mismo resulta contradictorio. Pareciera que una cosa se puede pensar por sí misma independientemente de sus condiciones y resulta que ella no es más que sus condiciones. Y pareciera que podemos pensar las condiciones por separado y resulta que las condiciones no son más que la cosa misma que estamos pensando. Entonces, al final de cuentas, pensar en lo efectivo o en lo real nos lleva al momento absoluto, donde hay una unidad, pero como decía hace rato, unidad reflexionada. ¿Qué significa eso? Que hay una unidad y una separación al mismo tiempo. Si bien efectivo y posible son determinaciones separadas que se pueden diferenciar, también vemos que son inseparables, que no se pueden pensar por sí mismas. Y justamente el concebir que son diferentes pero al mismo tiempo inseparables, pues es el momento absoluto al que trata de arribar Hegel. Una tercera y última pregunta por mi parte para que abundes en el tema. Por supuesto, Hegel intenta mostrar a lo largo de las modalidades que un pensamiento que se detenga, por ejemplo, en el plano formal, no puede pensar lo efectivo, porque justamente lo formal no es más que la identidad de esa posibilidad consigo mismo. Por eso la posibilidad había sido definida como aquello que no se contradice a sí mismo. Cuando pasa al nivel real, la necesidad real, por supuesto, es mucho más potente. ¿Crees tú que la necesidad real equivale al conocimiento científico y luego la necesidad absoluta equivale al conocimiento filosófico? O, para plantearlo de otra manera, ¿cuáles serían las limitaciones de la necesidad real que nos obligarían a pasar a la necesidad absoluta? Esto porque yo tengo la impresión de que cuando uno lee esta parte de Hegel, con la necesidad real se siente bastante satisfecho, ya conocemos las cosas en sus condiciones de existencia, y Hegel incluso llega a decir, el ser es porque es, ¿no? El ser es porque las condiciones están ahí y no puede no ser si las condiciones están ahí. Entonces me gustaría que reflexionaras sobre esta necesidad real en torno a si es equivalente al conocimiento científico y cuáles serían sus limitaciones intrínsecas. Sí, claro, no lo había pensado de esa manera, pero ahorita de inmediato podría pensar que sí está presente ese vínculo, en el sentido de que la necesidad real establece ya una conexión entre una cosa, entre algo que puede ser determinado y aquellas condiciones que permiten darle una explicación. Entonces, si nos basamos, por ejemplo, en la investigación científica,
pues podríamos decir que de alguna manera identificamos un objeto, al darle una explicación, tenemos que dar cuenta de ello. Y lo que buscamos es justamente aquellas condiciones que permitan su explicación, su clarificación. Y en ese sentido me parece que es la conciencia que se tendría dentro de la ciencia para poder dar algún resultado. Ahora bien, en la parte de la necesidad absoluta, sí estaría más cercano a la parte de la filosofía, donde la filosofía, en este caso hegeliana, busca superar los dualismos, pero creo que justamente sería en ese sentido, sin llegar a la soberbia en filosofía, en lo que se basarían incluso las ciencias, es decir, los científicos ya estarían también dentro de la necesidad absoluta, solamente que, diría Hegel, no lo saben. ¿Por qué? Porque no es que el científico en realidad esté separando la cosa de las condiciones. Tal vez en la conciencia que tiene de la inmediatez se le muestre así, pero según el modo de ver de Hegel, el pensamiento especulativo se maneja en el conocimiento. Es justamente en el momento en que la ciencia tiene una explicación cabal sobre sus objetos, de fondo ya hay una necesidad absoluta, ya hay una completa unidad entre el investigador y la cosa que está ahí, no hay una separación, aunque, repito, el investigador o el científico así lo perciba, se perciba separado del mundo. Hegel diría que nunca lo es, que en realidad cuando está explicando una cosa, está constituyendo a la cosa misma. Sin darse cuenta de ello, la filosofía pretende hacer explícito ese proceso, pero ya estaría ahí. Sí, yo un poco la pregunta que te quería hacer, Luis, iba igual muy ligada a cómo lo iba presentando el doctor, porque sobre todo oyendo la enciclopedia, uno se puede dar cuenta que Hegel critica muy duramente las modalidades formales, al grado que hay un momento en el que sostiene que son la renuncia al pensamiento, porque por ejemplo, da un ejemplo con la voluntad, que cuando justifica su actuar, como está en la modalidad formal, cualquier cosa es posibilidad para justificar su acto. Es decir, por ejemplo, no actúo en la política porque las condiciones no están posibles y cualquier condición que yo quiera justificar basta para que yo siga permaneciendo en el acto y como estoy procediendo. Entonces Hegel ahí ve una pereza del pensamiento. En cambio, hay un momento en el que tú señalaste en la exposición, cuando pasa a las modalidades reales, parece que el pensamiento se compromete más justamente con una cosa y sus condiciones. Es decir, trata de vincular de manera mucho más fuerte esta relación que tú ya venías presentando. Pero igual que el doctor, yo tenía la impresión de que sobre todo en el tránsito de la necesidad real a la necesidad absoluta, se podría trabajar tanto como en el plano científico al tránsito del plano filosófico. Es decir, el científico hasta cierto punto presupone el inicio de sus objetos, no requiere hacer filosofía para pensar plenamente sus condiciones, pero la filosofía, como tú dices, parecería estar de trasfondo para mostrar que efectivamente hay un fundamento absoluto. Y eso yo creo que está bastante presente, sobre todo en el plano epistemológico, pero veo que tú también mencionas la historia y yo tengo la impresión de que también esto se puede trasladar justo a la cuestión de la historia. ¿Cómo verías tú esta doble relación, ya no solo del tránsito de la necesidad real a la absoluta y de la absoluta otra vez a la necesidad real dentro del epistemológico, sino también dentro de lo histórico? Y para plantearlo un poco más en como lo estoy pensando yo, ¿ves que sostienes que Hegel en realidad, que la historia o la libertad se busca a sí misma implica que no tiene un tránsito plenamente ya establecido? Pero puesto así, parecería que la historia es como pura contingencia, ¿no? Es decir, el desarrollo que se va a buscar, pues no tiene un camino definido, que podría tomar el camino que ella quiera. Un poco lo que te preguntaría es, ya no tanto por el plano epistemológico, sino ahora ver estas categorías, pero en el plano ya más histórico, más práctico. No sé si alcanzo a ser claro en la pregunta, Luis. En la parte que tú mencionas formal, pues justamente caemos en la plena indeterminación, porque pues pareciera que no hay un límite muy establecido y tal vez se pueden generar algunas reglas para decir que algo es posible. La regla primera sería decir que mientras sea pensable, es posible. ¿Qué significaría que sea pensable? Pues que no se contradiga.
Pero justamente en el terreno de la posibilidad, pues podemos, como tú decías, caer incluso en pretextos, en comodidades en la que podemos no comprometernos, ¿no? Simplemente dejar que está ahí fluya porque también otra cosa es posible. En la parte que tú mencionas histórica, pues tienes razón. Yo creo que Hegel, al tratar de determinar el pensamiento como necesidad, pues tiene que atravesar por un montón de discusiones que están ahí. Lo que pasa que Hegel me parece que las discusiones las hace de manera indirecta, porque cuando mete una categoría, una determinación, pues para explicarla tiene que meter algunas cuestiones históricas. En realidad creo que su objetivo simplemente es ese, la de mostrar la necesidad del pensamiento como realidad efectiva, y va de por medio la discusión, ¿no? Ahora, esto que yo decía sobre la libertad, pues justamente es a lo que vamos, porque ahorita estamos, o estaba la exposición estaba basada en la doctrina de la esencia. Justamente al final todavía queda por revisar a la relación absoluta, ¿no? Que consta también de tres momentos. Pero justamente esa relación absoluta es para no quedarnos con la idea de que arribar a la necesidad absoluta sería el fin, porque otra vez decir que cerrar con la necesidad absoluta, estaríamos diciendo que es un camino preestablecido al cual llegar y no hay más. Lo que viene enseguida de la necesidad absoluta, es la relación de autodeterminación que tiene el pensar consigo. Y esa relación de autodeterminación no va a ser otra cosa que la libertad. Ahora, si la libertad en Hegel no es simplemente arbitrio, pues no podemos entender el desarrollo histórico como meramente contingente. Ahí lo que está de por medio es la concepción de la libertad, ¿no? Porque si, por ejemplo, decimos, bueno, solamente el espíritu, el desarrollo del espíritu va marcando su propio camino, pues pareciera que podrá tomar cualquier rumbo. Pero si la libertad la entendemos como autodeterminación de lo que ya es, como comentaba hace un rato, toda determinación nueva no es sino negación de la anterior. Es decir, todo futuro posible es negación determinada. Nunca va a ser una invención de la nada, nunca va a ser un destino azaroso, porque hay condiciones que están determinadas paso a paso, ¿no? Lo que yo decía, el día de mañana yo seré otro, si algunos filósofos incluso ahorita mismo, ¿no? Pero no cualquier otro. Tiene que ser negación de esto que estoy siendo, ¿no? Y justamente por eso no es un caer en la plena contingencia. Ahora, volviendo un poquito a lo que tú mencionabas, la discusión que puede haber histórica, pues yo decía, ¿no? Hegel retoma cosas para discutir, y en este caso me parece que principalmente son los racionalistas que ya habían ocupado las categorías modales, y Kant, ¿no? Que es otro momento importante, porque Kant sí tematiza todo esto de las modalidades de una manera fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Kant divide en diferentes facultades al ser humano. El ser humano es sensibilidad, que es capacidad de recibir impresiones sensibles; entendimiento, que es una capacidad de espontaneidad; y de síntesis, que es lo principal. El entendimiento es una capacidad de síntesis y sintetiza justamente a través del juicio. Entonces Kant establece una tabla de juicios para después derivar una tabla de categorías. Cuando, por ejemplo, Kant habla de los juicios que se refieren a la modalidad, pues habla de juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Cada uno de ellos va a derivar primeramente, ¿no? Él dice que la relación o las categorías de modalidad se refieren a unas categorías dinámicas, porque tienen siempre un correlato. Por ejemplo, él dice, está la posibilidad que está pegada a la imposibilidad, o está lo existente que está pegado a la inexistencia, o está lo necesario que está pegado a lo contingente. Entonces, ese momento de las modalidades, Kant las establece por pares, con la intención de decir que son dinámicas, ¿no? Que tienen movimiento entre sí. Ahora, para que se establezca algo como posible, existente o necesario en Kant, pues hace falta que la cosa esté constituida, para lo cual se requieren las categorías anteriores, ¿no? Por ejemplo, la cantidad, la cualidad, que dan como resultado una totalidad limitada. O sea, por ejemplo, si tú tomas las categorías de cantidad y cualidad en Kant, lo que te arroja es algo así como un todo delimitado. Lo que falta es las categorías de relación, que justamente es el vínculo que tiene el objeto con sus propiedades o sus determinaciones. Y al último, que es de lo que tú hablaste la ocasión anterior, pues las modalidades, que ya Kant ahí dice, ya
la modalidad no es algo que se le agregue a la esencia del objeto, sino el modo de considerar del entendimiento sobre las cosas. Pues el gran problema ahí, yo pensaría que identifica Hegel, es que ya hay cosas constituidas, ya hay un algo constituido por las categorías anteriores y ahora solamente resta establecer si puede ser posible, si es real o efectivo o si es necesario, pero ya un objeto constituido. Y en Hegel el asunto histórico va por decir, justamente antes de considerar algo como constituido y luego establecerle posibilidad, realidad o necesidad, pues vamos a ver que si lo pensamos, y creo que ahí está, bueno, puede ser la clave a lo que preguntas, está en el hecho de considerar una cosa de manera completa, de manera totalmente pensada, el considerarla como necesaria. Es decir, la necesidad de un algo no es una opción. Si lo pensamos como necesario, es que hemos seguido el proceso del pensamiento, el proceso que el pensamiento mismo nos va a llevar a eso, ¿no? ¿Qué sería entonces la posibilidad y la contingencia? Sería momentos en los que el pensamiento se detiene, simplemente renuncia a continuar con el proceso del pensar y cree haber alcanzado un momento terminal, ¿no? Por ejemplo, el científico que en algún momento dice, bueno, yo ya pensé el objeto, ya pensé las condiciones que se requieren para su explicación, ya tengo conocimiento pleno de esto, pues ha parado la reflexión, porque aún le faltaría ver que la cosa no es más sus condiciones, sino que la cosa es las condiciones mismas que ya ha pensado. Y que si puede llegar a pensar una contingencia, es porque ya está en un momento determinado. Es decir, si yo digo que algo es contingente, pareciera que lo puedo pensar a futuro. Pero Hegel parece que dice otra cosa. Si tú puedes pensar algo como contingente simplemente porque ya pasó. Entonces dices, ¿esto qué es? Pudo haber sido de otra manera. Pero ese pudo, pues ya nos mete en el asunto de la posibilidad. Pero la realidad ya es. Entonces lo contingente es aquello que ya es, pero que pudo no haber sido o pudo haber sido de otra manera, pero ya es. Entonces la contingencia a lo que voy es que simplemente es pensable en retrospectiva. Y claro que podemos pensar a futuro posibilidades, pero son elucubraciones, no tienen ningún sustento. Y repito, si lo pueden tener es porque podemos estar pensando en una negación determinada. En eso consiste poder concebir el presente en sus determinaciones, justamente para concebir las contradicciones que contiene este momento y ver cuál sería el siguiente. Digo ver en el sentido como de tratar de vislumbrar algo sobre eso, ¿no? Pero la filosofía no hace ninguna predicción. Incluso aquí es importante retomar lo que Hegel dice acerca de la tarea de la filosofía, ¿no? Solamente eleva el vuelo o empieza a pensar una vez que la realidad ya ha pasado. No, sí, muy bien. Muchas gracias, Luis. Agradezco enormemente la participación de José Luis Martínez, quien nos ha expuesto las modalidades reales, siguiendo este diálogo con Iván Arana. También agradezco al seminario que estuvo presente en la sesión de grabación, así como a los que nos están escuchando continuamente en estas conferencias. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Ya veremos en algún momento si podemos hacer un video respondiendo a estas preguntas. Y nada, nos vemos hasta la próxima.